El sonido de la porcelana estallando contra el suelo de mármol no fue lo que detuvo mi corazón. Fue el silencio que le siguió. Un silencio espeso, cobarde y cómplice, que llenó el comedor como una niebla venenosa. Me llamo Lourdes, y a mis 68 años creí haber enfrentado todas las tormentas posibles. Fui una mujer divorciada en una época donde eso era una letra escarlata. Levanté una cadena de ferreterías desde cero con mis manos llenas de grasa y callos, y eduqué a un hijo sola mientras su padre se gastaba la vida en apuestas. Pensé que era de hierro, pero aquel domingo, frente a un plato de estofado humeante, descubrí que hasta el hierro se quiebra si se golpea en el punto exacto. Aquel día el calor era sofocante. No era un día soleado y amable, era una tarde gris, con un cielo panza de burro que amenazaba con una tormenta eléctrica que no terminaba de romper. La humedad se pegaba a la ropa y el zumbido de los ventiladores de techo apenas lograba mover el aire denso dentro de mi propia casa. Esa casa que construí ladrillo a ladrillo, firmando cheques y peleando con contratistas. Esa casa que ahora parecía ajena. Llevaba 3 horas en la cocina. Mis rodillas, castigadas por la artritis y años de estar de pie detrás de un mostrador, protestaban con cada paso, pero yo quería agasajarlos. Había preparado el asado negro que tanto le gustaba a Julián, mi hijo. La receta de mi abuela, esa que lleva piloncillo y especias que tardan horas en reducirse. Quería que fuera un domingo de paz. Desde que Julián y su esposa, Vanessa, se habían mudado conmigo temporalmente, hacía 6 meses, la paz se había convertido en un bien escaso, casi un lujo inalcanzable. La excusa de la mudanza fue que estaban ahorrando para un departamento más grande. Pero yo veía las bolsas de tiendas departamentales entrar cada semana, los pedidos de comida rápida y los gadgets tecnológicos nuevos. Yo no decía nada. Mordía mi lengua, esa que tantas veces usé para cerrar tratos duros con proveedores, y me tragaba las palabras para no ser la suegra metiche. Pero el aire en la casa había cambiado. Ya no olía a mi hogar. Olía a su perfume barato y excesivo y a la tensión de quien espera que el dueño muera para quedarse con el castillo. Serví la mesa con mi vajilla buena. No era una vajilla de esas que se compran en supermercados. Era una colección de Talavera poblana que compré pieza por pieza hace 30 años, cuando firmé el contrato de mi tercer local. Cada plato tenía una historia, un triunfo personal. Puse los cubiertos pesados de plata, las servilletas de tela bordada. Quería dignidad en mi mesa. Quería recordarles, sutilmente, quién era yo y dónde estaban sentados. Mis nietos, Santi y Valentina, de 8 y 10 años, corrieron a sentarse. Eran buenos niños, pero veía en sus ojos la confusión de los susurros que escuchaban de su madre. Me miraban con una mezcla de cariño y lástima que me helaba la sangre. «Siéntense, que se enfría», dije, tratando de que mi voz sonara alegre, ignorando el dolor punzante en mi espalda baja. Julián entró al comedor arrastrando los pies, con la vista clavada en su celular. Ni siquiera levantó la mirada para ver el banquete. Se sentó en la cabecera, mi cabecera, el lugar que yo ocupé durante 40 años. Lo dejé pasar. Es el hombre de la casa ahora, me dije a mí misma, intentando justificar su falta de respeto con tradiciones rancias que yo misma detestaba. Entonces entró Vanessa. Llevaba una bata de seda sintética y el cabello envuelto en una toalla, como si fuera la dueña de un spa y nosotros sus empleados. Se sentó a la derecha de Julián. Yo me dispuse a sentarme en mi lugar habitual, a la izquierda, frente a los niños, con mi plato de Talavera humeante servido con la mejor porción de carne, porque, a fin de cuentas, yo la había cocinado. Fue en ese momento, justo cuando iba a posar mis cubiertos, que Vanessa carraspeó. Un sonido seco, desagradable. «Ese lugar no es para ti», dijo. Su voz no tembló. No hubo duda en sus palabras. Levanté la vista, confundida, con el tenedor a medio camino de mi boca. «¿Perdón?», pregunté, creyendo genuinamente que había escuchado mal. Vanessa se puso de pie. Era una mujer alta, robusta, que usaba su físico para intimidar. Caminó hacia mi lado de la mesa. Sin previo aviso, sin una discusión previa que lo justificara, agarró el borde de mi plato. «Dije que ese lugar no es para ti», repitió, y esta vez había veneno en su tono. «La mesa es para la familia de verdad, para los que tenemos futuro.
Tú solo estorbas con tus ruidos al masticar y tus historias viejas. Antes de que pudiera procesar la ofensa, antes de que mi cerebro de empresaria pudiera calcular una respuesta, ella jaló el plato. No lo empujó suavemente, lo arrancó de la mesa y lo soltó. El plato de Talavera, esa pieza de arte azul y blanco que simbolizaba mi independencia económica de hace 3 décadas, cayó al suelo. El sonido fue una explosión seca. La salsa oscura del asado salpicó mis zapatos ortopédicos y las patas de la mesa de caoba. Los pedazos de cerámica quedaron esparcidos como los restos de una vida bombardeada. «Vieja, come en la cocina», gritó señalando la puerta vaivén con un dedo acusador y una manicura perfecta. «Allá es donde perteneces, con el servicio. Deja de fingir que sigues siendo la matriarca. Aquí mandamos nosotros». El silencio que siguió fue absoluto. Mis nietos dejaron de respirar. Valentina se llevó las manos a la boca. Miré a Julián. Ese fue el verdadero golpe. No el plato, no los gritos de esa mujer advenediza. Fue Julián, mi hijo. El niño al que cargué en brazos cuando tenía fiebre de 40 grados, al que pagué la universidad privada vendiendo hasta mis joyas, al que le di la entrada para su primer coche. Julián levantó la vista del celular por un segundo. Vio el desastre, vio la humillación de su madre, vio a su esposa jadeando de una ira irracional y bajó la mirada. Volvió a mirar la pantalla de su teléfono y siguió comiendo, pinchando un trozo de carne como si nada hubiera pasado. Sentí como algo se rompía dentro de mi pecho, mucho más valioso que la cerámica. Era el cordón umbilical invisible que aún me ataba a la esperanza de que mi hijo fuera un hombre de bien. En ese instante, supe que lo había perdido. No, peor aún, supe que nunca lo había tenido realmente. Había criado a un parásito cobarde que prefería la comodidad de no discutir con su mujer antes que defender la dignidad de la madre que le dio todo. El dolor fue físico, un puñetazo en el estómago. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos, pero me negué a dejarlas salir. No le daría a Vanessa el placer de verme llorar, no frente a mis nietos. Lentamente, con una calma que no sentía, empujé mi silla hacia atrás. El rechinar de la madera contra el piso sonó como un lamento. Me agaché. Mis rodillas crujieron, un recordatorio cruel de mi edad, de mi vulnerabilidad física frente a su juventud prepotente. Comencé a recoger los pedazos. La salsa caliente manchó mis manos, esas manos llenas de manchas de la edad y cicatrices de trabajo. Tomé un trozo grande de cerámica afilada. Sin querer, el borde cortó la yema de mi dedo índice. Un hilo de sangre roja y viva se mezcló con la salsa negra del asado. «Abuela, yo te ayudo», susurró Valentina bajándose de la silla. «Siéntate, Valentina», bramó Vanessa. «Ella puede sola. Es lo único para lo que sirve». Hice un gesto a mi nieta para que obedeciera. No quería que ella también se cortara, ni con la cerámica, ni con el odio que flotaba en el aire. Terminé de juntar los restos en mis manos ahuecadas, como si sostuviera las cenizas de mi maternidad. Me levanté. Me costó trabajo, pero lo hice. Me erguí cuán alta era, que no era mucho, pero mi columna se enderezó con el orgullo de quien ha sobrevivido a bancarrotas y traiciones peores. Miré a Vanessa a los ojos. Ella esperaba un insulto, un grito, una pelea de verduleras. Esperaba que yo me rebajara a su nivel para poder justificar su agresión. No dije nada. Caminé hacia la cocina, con la cabeza alta, llevando mi propia humillación entre las manos. Empujé la puerta vaivén. El aire de la cocina estaba viciado por el calor del horno que aún irradiaba temperatura. Tiré los restos del plato y la comida en el bote de basura. Abrí el grifo. El agua fría corrió sobre mi herida. Vi la sangre irse por el desagüe, girando en espiral hasta desaparecer. Me sequé las manos con un trapo de algodón. Me envolví el dedo cortado con una servilleta de papel. El dolor pulsaba, marcando el ritmo de mi corazón acelerado. Podría haberme quedado allí. Podría haberme servido en un plato de plástico y comido en la mesa auxiliar, llorando sobre mi destino de vieja arrimada en su propia casa. Eso es lo que ellos esperaban. Que asumiera mi rol de mueble viejo, de estorbo necesario. Pero recordaron mal quién era Lourdes. Olvidaron que yo no heredé nada. Yo lo conquisté todo. Olvidaron que cuando mi exmarido intentó dejarme en la calle hace 40 años,
Fui yo quien terminó comprando el edificio donde él vivía solo para no renovarle el contrato. Salí de la cocina, pero no volví al comedor. Pasé de largo por el arco que conectaba las habitaciones. Escuché las risas nerviosas de Vanessa, celebrando su victoria, y el tintineo de los cubiertos de Julián contra el plato. Estaban comiendo. Estaban devorando mi comida sobre mi mesa, celebrando mi destierro. Caminé por el pasillo. Mis pasos no sonaban sobre la alfombra persa que compré en un viaje a Turquía, un viaje que hice sola porque aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Llegué a mi habitación, la principal, la que daba al jardín trasero. Entré y cerré la puerta con seguro. El clic metálico fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en todo el día. Me senté en el borde de mi cama, con su colcha de seda y sus cojines firmes. Mi santuario. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor de mis manos. No era miedo, era adrenalina. Era la misma sensación eléctrica que sentía antes de una auditoría difícil o de una negociación de alto riesgo. Mis ojos se posaron en la mesita de noche. Allí, junto a mi lámpara de lectura y mis pastillas para la presión, estaba mi teléfono celular, un modelo reciente, porque nunca dejé que la tecnología me atropellara. Lo tomé. Desbloqueé la pantalla. Mi fondo de pantalla era una foto de Julián graduándose. La miré por un segundo, sintiendo una pena infinita por ese muchacho que ya no existía, devorado por el hombre débil que estaba en mi comedor. Cambié el fondo de pantalla a un color sólido, negro, un luto simbólico. Busqué en mis contactos. No tuve que bajar mucho. Tenía el número marcado como favorito, no por cariño, sino por necesidad estratégica. Era domingo, sí, pero él me contestaría. Siempre me contestaba porque mis honorarios pagaron la carrera de su hija en el extranjero. Marqué 1, 2, 3 tonos. ¿Lourdes? La voz al otro lado sonaba sorprendida pero alerta. «Es domingo. ¿Pasa algo grave?» Era el licenciado Guillermo, mi notario y abogado de confianza desde hacía 35 años. Él conocía cada centavo que tenía, cada cláusula de mis propiedades y, lo más importante, conocía el documento que habíamos redactado hacía 6 meses, justo antes de que los niños se mudaran. Un documento que Vanessa desconocía y que Julián, en su estupidez y desinterés, nunca se molestó en leer a fondo. «Guillermo», dije. Mi voz sonó rocosa, irreconocible incluso para mí. «Necesito que vengas mañana a primera hora. Trae la carpeta roja, la de la cláusula de revocación». «Lourdes, ¿estás segura? ¿Sabes lo que eso implica? Una vez que activemos eso, no hay vuelta atrás. Se quedarán sin nada en 24 horas». Miré mi dedo envuelto en la servilleta manchada de sangre. Recordé el sonido del plato estallando. Recordé la mirada vacía de mi hijo. «No, Guillermo, no vengas mañana», corregí, sintiendo cómo una frialdad calculadora reemplazaba todo el dolor maternal. «Ven ahora. Trae los papeles y al cerrajero». «¿Ahora? Lourdes, está lloviendo a cántaros y es hora de comer. Te pago el triple, Guillermo. Y trae a la policía si puedes, solo como precaución. Voy a ejecutar la garantía. Hoy mismo se acaba la farsa». Colgué antes de que pudiera protestar. Dejé el teléfono sobre la cama y me levanté. Me acerqué al espejo de cuerpo entero que tenía en el rincón. Vi a una mujer mayor, sí, con el cabello gris y arrugas que contaban historias de risas y llantos. Pero en mis ojos, esos ojos oscuros que había heredado mi hijo pero que no sabía usar, vi un brillo que creía apagado. Era el brillo de la dueña, el brillo de la jefa. Me quité el delantal sucio de cocina y lo tiré al suelo. Fui a mi armario y saqué una blusa de seda azul marino y unos pantalones de vestir. Me retoqué el lápiz labial. Si iba a haber una guerra, me encontrarían vestida para la batalla, no como la sirvienta en la que querían convertirme. Me senté en el sillón de lectura a esperar. Escuchaba los ruidos de la sobremesa al otro lado de la casa. Escuchaba a Vanessa reír fuerte, segura de su territorio conquistado. Pobre ilusa. No sabía que acababa de romper el plato más caro de su vida y que la factura estaba a punto de llegar, con intereses moratorios y ejecución inmediata. El tiempo de la madre abnegada había muerto en el suelo de la cocina. Ahora era el turno de la acreedora. La lluvia comenzó a golpear contra el ventanal de mi habitación, rítmica y furiosa, como si el cielo mismo estuviera aplaudiendo mi decisión.
Me quedé allí sentada unos minutos, con el teléfono aún tibio en mi mano, escuchando cómo el agua lavaba el polvo de las bugambillas que yo misma había plantado hacía 20 años. Aquellas flores que Vanessa había llamado maleza vieja la semana anterior. En ese momento no dije nada, solo podé las ramas en silencio. Pero esa tarde, mientras la tormenta se desataba afuera y adentro de mi pecho, entendí que mi silencio no había sido paciencia, sino una peligrosa negación. Me levanté del borde de la cama y mis rodillas crujieron, pero el dolor ya no me importaba. Me dirigí hacia el armario de caoba, ese mueble inmenso que ocupaba toda una pared y que olía a madera de cedro y a naftalina. Aparté los abrigos de invierno que casi nunca usaba y empujé el fondo falso del armario. Allí estaba, mi caja fuerte, una Mosler, antigua, de acero verde olivo, pesada como la conciencia y fría al tacto. La había comprado en una subasta de un banco que quebró en los 90, cuando mi negocio de ferreterías apenas empezaba a despuntar y necesitaba un lugar seguro para el efectivo de la semana. Giré la dial. Derecha, izquierda, derecha. La combinación era la fecha de nacimiento de Julián. La ironía me golpeó con la fuerza de un martillo. La clave para destruirlo era el mismo día en que le di la vida. La puerta de acero se abrió con un gemido metálico. Adentro no había joyas deslumbrantes ni fajos de billetes, aunque dinero no me faltaba. Lo que había allí era papel, documentos, la historia de mi vida escrita en tinta legal y sellos notariales. Mis dedos, aún temblorosos por la adrenalina, rozaron las carpetas hasta encontrar la que buscaba. No era roja como le dije a Guillermo por teléfono para simplificar. Era una carpeta de cuero negro, desgastada por los años, con mis iniciales grabadas en oro. Lem Lourdes Montes. Saqué la carpeta y la llevé a mi escritorio de roble. Encendí la lámpara de banquero con su pantalla verde y me senté a leer, aunque me sabía el contenido de memoria. La investigación, si es que podía llamarse así, no había comenzado esa tarde con el plato roto. Había empezado mucho antes, de manera inconsciente, casi como un mecanismo de defensa que mi cerebro de empresaria activó sin pedirme permiso. Recordé el día exacto. Hacía 8 meses. Julián había venido a pedirme dinero para una inversión segura. Sus ojos brillaban con esa fiebre del dinero fácil que tanto detestaba en su padre. Le di el cheque, por supuesto, pero algo en mi instinto se retorció. Esa misma noche, en lugar de dormir, me puse a revisar los extractos bancarios de las cuentas compartidas que tenía con él, por emergencias. Lo que encontré fue un mapa de la decadencia. No había inversiones. Había cargos en restaurantes de lujo, tiendas de ropa de marca, salones de belleza y, lo más doloroso, transferencias a una cuenta a nombre de la madre de Vanessa. Durante meses fui una detective en mi propia casa. Guardaba los recibos que encontraba en los bolsillos de los pantalones de Julián antes de lavarlos. Anotaba en una pequeña libreta Moleskine, que ahora saqué también de la caja fuerte, cada desprecio, cada gasto injustificado, cada mentira piadosa. Abrí la libreta. La última anotación era de hacía 2 días. Vanessa preguntó si el seguro de la casa cubre daños estructurales o si sería mejor vender el terreno. Julián no la corrigió. Esa frase, escrita con mi letra apretada y angulosa, fue la confirmación de que ellos no veían esta casa como un hogar, sino como un activo liquidable. Esperaban mi muerte o mi senilidad para cobrar. Pero el verdadero poder, el recurso oculto que ahora descansaba sobre el escritorio bajo la luz verdosa, era el documento notarial fechado hacía 3 años. Recordé la mañana en que lo firmé. Guillermo, con su traje gris impecable y su bigote siempre bien recortado, me había mirado por encima de sus gafas de lectura. Lourdes, me había dicho con su voz grave, estás poniendo la casa a nombre de Julián para evitarle impuestos sucesorios en el futuro. Lo entiendo. Es una maniobra fiscal inteligente. Pero te conozco. Sé que amas a ese muchacho, pero también sé que no eres ingenua. ¿Qué sugieres, Guillermo?, le pregunté aquel día con la pluma suspendida sobre el papel. Una cláusula de reversión por ingratitud y un usufructo vitalicio con poder de administración absoluto. Básicamente, la casa es suya en papel, pero es tuya en la práctica hasta que dejes de respirar. Y si él o su cónyuge cometen actos de injuria grave, maltrato o abandono,
Puedes revocar la donación unilateralmente. En aquel momento me pareció una medida excesiva, casi paranoica. ¿Cómo iba mi propio hijo a tratarme mal? Pero firmé. Firmé porque la vida me había enseñado que los contratos se hacen para los tiempos de guerra, no para los de paz. Firmé porque recordé a mi padre diciendo, más vale tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Acaricié el papel rugoso. Allí estaba la cláusula. Cláusula quinta. Revocación por ingratitud. Las palabras legales eran frías, pero para mí brillaban como una espada recién forjada. Definía ingratitud no solo como violencia física, sino como injurias graves a la dignidad del donante. Tirar mi comida al suelo, llamarme vieja y mandarme a la cocina. Decir que no soy familia. Tenía el arma, tenía la munición y tenía el dedo en el gatillo. Me levanté y caminé hacia el espejo de cuerpo entero. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la abuela sumisa que cocinaba asado negro para comprar un poco de afecto. Esa mujer se había quedado llorando en la cocina y sinceramente me alegraba de haberla dejado atrás. La mujer en el espejo tenía la mandíbula tensa y los ojos oscuros, duros como el pedernal. Era la mujer que negociaba con sindicatos de transportistas, la que despedía a gerentes ladrones sin que le temblara la voz, la que levantó un imperio de tuercas y tornillos en un mundo de hombres. Durante años fui mansa, creyendo que la mansedumbre era el precio para mantener a la familia unida. Me hice pequeña para que ellos se sintieran grandes. Me hice sorda para no escuchar sus insultos velados. Pero esa mujer ya no existía. Había muerto en el instante en que el plato de Talavera tocó el suelo. Fui al baño adyacente a mi habitación. Me lavé la cara con agua fría, borrando cualquier rastro de tristeza. Me maquillé con precisión militar. Una base ligera para cubrir las manchas, un poco de rubor para dar vida a mis mejillas pálidas y finalmente pinté mis labios de un rojo oscuro, color vino. No era un color para una tarde de domingo en casa, era un color de poder. Volví al dormitorio y abrí el cajón de mi mesita de noche. Saqué una grabadora de voz digital, pequeña y negra. La usaba para dictar notas sobre el inventario de las ferreterías, pero en las últimas semanas la había llevado en el bolsillo de mi delantal. La encendí y busqué el último archivo. La voz de Vanessa llenó la habitación, nítida y cruel, amplificada por el silencio de mi refugio. Vieja, come en la cocina. La mesa es para familia de verdad. Y luego, el silencio de Julián. El terrible silencio de mi hijo. Sonreí. Una sonrisa triste, pero satisfecha. No era solo mi palabra contra la de ellos. Tenía la grabación, tenía los extractos bancarios, tenía el contrato. Me senté de nuevo en el sillón de lectura. Crucé las piernas y esperé. Afuera, la lluvia arreciaba, convirtiendo el jardín en un pantano. Adentro la casa estaba extrañamente tranquila. Imaginé que ya habrían terminado de comer. Seguramente estarían en la sala, viendo televisión, con los pies sobre la mesa de centro, digiriendo mi comida y su propia arrogancia. Pensé en mis nietos, Santi y Valentina. Ellos eran las únicas víctimas inocentes en este tablero de ajedrez. Me dolió el corazón al pensar que presenciarían lo que estaba por venir, pero también supe que era necesario. Tenían que aprender que la dignidad no se negocia, que el respeto a los mayores no es una sugerencia anticuada, sino la base de la civilización. Si no les enseñaba yo esta lección, la vida lo haría de una forma mucho más brutal más adelante. Mi celular vibró sobre la cama. Un mensaje de Guillermo. Estoy en la puerta. Traigo al notario auxiliar y a 2 oficiales, como pediste. No quiero riesgos. Abre tú. No quiero que ellos me vean primero. Sentí una oleada de poder recorrer mi columna vertebral. No era el poder del dinero, ni el de la propiedad. Era el poder de la verdad. Durante 6 meses, ellos habían vivido en una realidad construida sobre mi supuesta debilidad. Creían que eran los dueños, los reyes, los herederos impacientes. No sabían que eran simples inquilinos precarios y que su contrato de arrendamiento emocional acababa de expirar. Me puse de pie, alicé las arrugas invisibles de mi pantalón. Tomé la carpeta negra bajo el brazo, como si fuera un escudo. Guardé la grabadora en mi bolsillo. Caminé hacia la puerta de mi habitación. Mi mano se posó en el pomo frío. Sabía que al girarlo desataría un huracán que cambiaría nuestras vidas para siempre.
No habría vuelta atrás. Julián quizás me odiaría. Vanessa seguramente me maldeciría. Pero yo recuperaría algo que había perdido hacía mucho tiempo. Mi casa, mi paz y mi nombre. Abrí la puerta. El pasillo estaba en penumbra. Escuché el sonido de la televisión en la sala. Risas enlatadas de algún programa de comedia. Qué apropiado. Ellos vivían en una comedia barata. Yo estaba a punto de convertirla en un drama judicial. Avancé por el pasillo. Mis zapatos de tacón bajo resonaron en el parquet. Un sonido seco y autoritario. Toc, toc, toc. No caminé de puntillas. Caminé como la dueña. Al pasar por la cocina, vi de reojo el cubo de basura donde yacían los restos de mi plato. Prometí, en silencio, que me compraría una vajilla nueva. Una vajilla de oro si me daba la gana. Y que nadie, nunca más, me diría dónde podía sentarme a comer en la casa que yo pagué con el sudor de mi frente y la fuerza de mis entrañas. Llegué a la puerta principal antes de que ellos notaran mi presencia. Giré la llave, quité el cerrojo y abrí la pesada puerta de madera tallada. El viento húmedo y frío entró de golpe, agitando las cortinas del recibidor. Allí estaba Guillermo, empapado bajo un paraguas negro, con su maletín de cuero. Detrás de él, un notario joven con cara de susto y dos policías uniformados, serios, con las manos en los cinturones. Guillermo me miró y asintió levemente. No hacían falta palabras. Él vio mi labial rojo, mi postura erguida y la carpeta negra bajo mi brazo. Supo que Lourdes, la empresaria implacable, había vuelto. «Adelante, caballeros», dije con voz firme, lo suficientemente alta para que mi voz rebotara en las paredes del recibidor y llegara hasta la sala. «Pasen a mi casa. Tenemos una limpieza que hacer». Escuché el sonido de la televisión apagarse de golpe en la sala. Pasos apresurados. «¿Mamá? ¿Quién está ahí?», preguntó Julián, con esa voz de niño asustado que ponía cuando sabía que había hecho algo mal. No respondí. Simplemente me hice a un lado para dejar pasar a mi pequeño ejército legal. La trampa estaba lista. La presa había salido de su cueva. Era hora de ejecutar la sentencia. La entrada de Guillermo y su comitiva no fue un asalto, aunque el efecto en mi hijo y mi nuera fue similar al de una granada detonando en una habitación cerrada. El aire frío y húmedo de la tormenta se coló por el umbral, mezclándose con el olor a cera de pisos y el perfume dulzón de Vanessa que aún flotaba en el ambiente. Cerré la puerta detrás de los oficiales con un golpe seco, dejando fuera el ruido de la lluvia, pero encerrando la fatalidad dentro de mis cuatro paredes. Julián fue el primero en aparecer por el arco de la sala. Llevaba una servilleta de papel arrugada en la mano y restos de salsa en la comisura de los labios. Al ver los uniformes azules y mojados de los policías, su rostro palideció, perdiendo ese color saludable que le daban las tardes de golf pagadas con mi dinero. «¿Mamá?», preguntó, con la voz quebrada por una confusión infantil. «¿Qué pasó? ¿Te sientes mal? ¿Entró alguien?». Detrás de él apareció Vanessa. Se había quitado la toalla de la cabeza y su cabello húmedo le caía sobre los hombros, goteando sobre su bata de seda. Sus ojos barrieron la escena. Yo, vestida impecablemente de azul marino y con los labios color vino. Guillermo, sacudiendo su paraguas con elegancia notarial. El notario auxiliar ajustándose los lentes empañados. Y los dos policías, inmóviles como estatuas de granito. «¿Qué es este circo?», espetó ella, cruzándose de brazos, intentando cubrir su escote con una dignidad que no poseía. «Lourdes, ¿llamaste a la policía porque se rompió un plato? ¿Estás demente?». No respondí de inmediato. Me tomé mi tiempo. Caminé hacia el centro del recibidor, mis tacones resonando con autoridad sobre el mármol. Miré a Guillermo y le hice un gesto sutil hacia la sala principal. Esa sala de las visitas que Vanessa siempre decía que olía a viejo y que quería remodelar para poner muebles minimalistas. «Pasen, por favor», dije con una calma helada, ignorando las preguntas de mi familia. «Siéntense en la sala grande. Hay asuntos que debemos tratar con la seriedad que merecen». «¿Asuntos?». Julián dio un paso adelante, intentando tomar mi brazo, pero me aparté con un movimiento fluido, como si su contacto me quemara. «Mamá, por favor, estás asustando a los niños». Esa mención fue mi único punto débil. Mis nietos. Escuché sus pasos en la escalera, atraídos por el alboroto.
Me giré hacia ellos antes de que bajaran el último tramo. Santi, Valentina. Mi voz se suavizó, pero mantuvo la firmeza de una orden. Suban a su cuarto. Pónganse los audífonos y jueguen con la tableta. No bajen hasta que yo vaya por ustedes. Es una orden de la abuela. Valentina, con sus ojos grandes y perceptivos, entendió que algo grave ocurría. Asintió, tomó la mano de su hermano menor y lo arrastró escaleras arriba. Solo cuando escuché la puerta de su habitación cerrarse, me permití volver a ser la generala de mi propio ejército. «A la sala», ordené, señalando el camino. Vanessa resopló. Una risa nerviosa escapó de su garganta. «Esto es ridículo. Yo no voy a ninguna parte hasta que me expliques por qué hay policías en mi casa». «¿En tu casa?», repetí suavemente, saboreando la ironía de esas dos palabras. Interesante elección de pronombre. «Camina, Vanessa, o deja que los oficiales te escolten al sofá. Tú eliges». Uno de los policías dio un paso al frente, llevando la mano a su cinturón de manera preventiva. No fue una amenaza abierta, pero fue suficiente. El color desapareció del rostro de mi nuera. Bajó la mirada y por primera vez en 6 meses obedeció sin replicar. Entramos en la sala formal. Era un espacio amplio, con techos altos y molduras de yeso que yo misma había ayudado a diseñar 40 años atrás. Los muebles eran clásicos: un sofá Chesterfield de cuero color tabaco, sillones de terciopelo verde botella y una mesa de centro de madera maciza que pesaba más que la conciencia de mi hijo. Ellos se sentaron juntos en el sofá de cuero. Se veían pequeños, fuera de lugar con su ropa de casa y su actitud desaliñada, rodeados por la solemnidad de mis muebles y la presencia de la ley. Guillermo se sentó en el sillón individual frente a ellos, colocando su maletín sobre sus rodillas como si fuera un escudo. El notario auxiliar sacó una libreta y se quedó de pie, listo para tomar acta. Los policías se apostaron junto a la puerta, bloqueando cualquier salida indigna. Yo no me senté. Me quedé de pie junto a la chimenea apagada, apoyando una mano sobre la repisa de mármol. Desde ahí podía verlos a todos. Podía ver el miedo empezando a germinar en los ojos de Julián, esa comprensión lenta y dolorosa de que esto no era un berrinche de anciana. «¿Alguien quiere agua?», pregunté. La cortesía era mi arma más afilada en ese momento. Quería demostrarles que yo no era una salvaje que tiraba comida o gritaba insultos. Yo era la civilización. Ellos eran los bárbaros. «No quiero agua. Quiero saber qué demonios pasa», dijo Julián, su voz oscilando entre el enojo y el pánico. «Guillermo, tú eres mi amigo. ¿Por qué traes a la policía a mi casa un domingo?». Guillermo lo miró por encima de sus gafas. No había calidez en su mirada, solo la profesionalidad quirúrgica de quien ha visto demasiadas traiciones familiares. «Soy el abogado de tu madre, Julián. Y respecto a tu afirmación de tu casa, creo que tenemos una discrepancia fundamental que venimos a aclarar». Vanessa se inclinó hacia adelante, sus uñas perfectamente manicuradas clavándose en el cuero del sofá. Ese sofá que costó más que su primer coche. ¿Discrepancia? Julián es el dueño. Los papeles están firmados. Tú misma lo hiciste, Lourdes. No puedes deshacer una donación solo porque estás vieja y sensible. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero vi cómo a Vanessa le recorría un escalofrío al verla. Sensible. Repetí la palabra, paladeándola. Curioso adjetivo para describir a la mujer que te ha mantenido durante los últimos 3 años. Guillermo abrió el maletín. El sonido de los broches metálicos al soltarse resonó como 2 disparos en el silencio de la sala. Clac, clac. Sacó la carpeta negra que yo le había entregado al entrar y otra carpeta roja que él traía. «Señora Vanessa», comenzó Guillermo con un tono de voz monótono y letal. «Usted tiene razón en una cosa. Las donaciones suelen ser irrevocables. Sin embargo, el Código Civil establece excepciones muy claras. Excepciones que fueron explícitamente detalladas en la cláusula quinta de la Escritura Pública número 45.892. Julián frunció el ceño. Veía los engranajes de su cerebro intentando girar, oxidados por la comodidad y la pereza. ¿Cláusula quinta? Yo no leí eso. Mamá dijo que era trámite estándar para los impuestos. Tú nunca lees nada, Julián, intervine. Mi voz sonó cansada, cargada de una decepción tan antigua como sus fracasos escolares. Firmaste donde te dije que firmaras, porque confiabas en que yo siempre te salvaría.
Y tenías razón, te estaba salvando de los impuestos. Pero también me estaba salvando yo de ti. Caminé lentamente hacia la mesa de centro. Mis pasos eran lo único que se escuchaba, aparte del repiqueteo incesante de la lluvia contra los ventanales. Saqué la grabadora de mi bolsillo. La puse sobre la mesa de madera pulida, justo entre el florero de cristal de Bohemia y la caja de puros de plata. «Hace una hora», dije, mirando fijamente a Vanessa. «Dijiste que la mesa era para la familia de verdad. Dijiste que yo debía comer en la cocina. Rompiste mi vajilla. Me humillaste frente a mis nietos». Vanessa bufó, intentando recuperar su arrogancia habitual. «Por favor, Lourdes, fue una discusión. No seas dramática. Se te resbaló el plato». Miré al notario auxiliar. «¿Está tomando nota de eso, licenciado?» La señora niega los hechos. El joven notario asintió vigorosamente, escribiendo furiosamente en su libreta. «No se me resbaló nada», dije, y mi voz bajó una octava, volviéndose peligrosa. «Y para que no quede duda, ni ante la ley, ni ante Dios», presioné el botón de reproducción. La voz de Vanessa, estridente y cruel, llenó la sala elegante. «Vieja, come en la cocina. La mesa es para familia de verdad. Tú solo estorbas». Y luego, el sonido inconfundible de la porcelana estallando, y el silencio de Julián. Julián se cubrió la cara con las manos. Vanessa se quedó petrificada, con la boca ligeramente abierta, mirando la pequeña grabadora negra como si fuera un artefacto alienígena. Eso es ilegal», tartamudeó ella. «No puedes grabarnos en nuestra propia casa. Es violación de privacidad». Guillermo intervino, con la suavidad de un verdugo. «En realidad, señora, grabar una conversación en la que uno participa no es delito. Y respecto a la privacidad, bueno, dado que la agresión ocurrió en un área común y constituye una injuria grave, esta grabación es perfectamente admisible como prueba de la causal de ingratitud». «¿Ingratitud?». Julián levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos. «Mamá, ¿me vas a demandar por ingratitud? ¿Por una pelea de domingo?». Lo miré. Realmente lo miré. Busqué al niño que me traía flores de papel el día de la madre. Busqué al joven que prometió cuidar de mí cuando su padre se fue. No encontré a ninguno. Solo vi a un hombre de 40 años, débil, manipulado y cómplice, sentado en mi sofá de cuero, preocupado por su patrimonio y no por el corazón de su madre. «No es una demanda, Julián», dije suavemente. «Es una ejecución». Me acerqué a la ventana. La tormenta estaba en su apogeo. Los rayos iluminaban el jardín, revelando los árboles doblándose bajo el viento. Me sentía como uno de esos árboles, azotada, a punto de quebrarse, pero con raíces tan profundas que ninguna tormenta podría arrancarme. Durante meses, continué, dándoles la espalda para mirar la lluvia. He soportado sus desprecios. He visto cómo gastaban mi dinero mientras yo contaba centavos para mantener el negocio a flote. He escuchado cómo planeaban venderme la casa en cuanto perdiera la lucidez. «¡Eso es mentira!», gritó Vanessa, poniéndose de pie. El policía dio un paso al frente y ella volvió a sentarse de golpe. «Tengo sus estados de cuenta, Vanessa», dije sin girarme. «Tengo los recibos de las transferencias a tu madre. Tengo los correos electrónicos con el agente inmobiliario. Lo tengo todo. He estado jugando a la casita mientras ustedes afilaban los cuchillos. Pero se les olvidó una cosa. Yo fui quien compró los cuchillos. Me giré para enfrentarlos. La adrenalina corría por mis venas, caliente y poderosa. Ya no me dolían las rodillas. Ya no me dolía el corte en el dedo. Me sentía invencible. «Guillermo, por favor, procede con la lectura del acta de revocación», ordené. El abogado se aclaró la garganta. El sonido fue seco, definitivo. «Escritura de revocación de donación por causa de ingratitud. En la ciudad de... comparece la señora Lourdes Montes». Mientras Guillermo leía los términos legales, palabras complejas y antiguas que hablaban de honor, respeto y propiedad, observé a mi hijo. Se estaba haciendo pequeño en el sofá. Se encogía con cada frase, como si las palabras fueran golpes físicos. Vanessa, en cambio, miraba a todos lados, buscando una salida, una estrategia. Sus ojos pasaban de mí a Guillermo, de Guillermo a los policías. Veía el cálculo en su mirada. ¿Podría alegar demencia senil? ¿Podría decir que yo la ataqué primero? Pero yo sabía que no tenía escapatoria.
Había sido meticulosa. Había tejido esta red con la paciencia de una araña que ha sido molestada demasiadas veces. Guillermo hizo una pausa, se quitó las gafas y miró a la pareja. En términos simples, Julián, Vanessa, la cláusula quinta se ha activado. La propiedad de este inmueble, así como el usufructo de las cuentas asociadas al fideicomiso familiar, revierten inmediatamente a la titular original, la señora Lourdes Montes. El silencio que siguió fue más pesado que el que había en la cocina cuando se rompió el plato. Era un silencio denso, cargado de incredulidad. «¿Qué significa eso?», susurró Julián. Yo di un paso adelante, entrando en su espacio personal, invadiendo la burbuja de seguridad que creían tener. «Significa, hijo mío», dije, y la palabra hijo salió de mi boca con un sabor amargo, «que ya no estás en tu casa, estás en la mía, y las reglas han cambiado». Vanessa soltó una risa histérica. «¿Y qué vas a hacer? ¿Echarnos a la calle con esta tormenta? ¿A tus propios nietos? No te atreverías. Eres una vieja blanda, Lourdes. Siempre lo has sido. Todo esto es un teatro para asustarnos y que te pidamos perdón. Pues bien, perdón. ¿Contenta? Ya rompiste tu plato, ya trajiste a tus payasos. Ahora dinos que se acabó y deja que nos vayamos a dormir». La miré con una mezcla de lástima y asco. Realmente no me conocía. Había vivido bajo mi techo, comido mi comida, gastado mi dinero, y no tenía ni la más remota idea de quién era Lourdes Montes. Caminé hacia la mesa de centro y tomé la carpeta negra. La abrí y saqué un documento sellado. Lo dejé caer sobre las rodillas de Julián. «No quiero tu perdón, Vanessa. El perdón es para Dios, y yo estoy muy ocupada haciendo su trabajo en la tierra», dije con frialdad. «Y sobre los niños, ellos se quedan. Ustedes son los que sobran». Julián tomó el documento con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas. Su respiración se detuvo. «Mamá», su voz era un hilo de voz, «esto es una orden de restricción y una demanda de desalojo inmediato. Tienes 24 horas», dije, mintiendo deliberadamente para aumentar la presión, porque sabía lo que venía en la siguiente página. O eso creía yo hasta que vi cómo trataron a los oficiales en la entrada, pero dado el nivel de agresividad, miré a Guillermo. Él asintió. Era el momento. La trampa se había cerrado. Ya no había vuelta atrás. Habían entrado en la sala como dueños arrogantes, pero iban a salir como lo que realmente eran, intrusos. «Oficiales», dijo Guillermo, «procedan con la notificación de desalojo por riesgo inminente. La propietaria teme por su integridad física». Los policías dieron un paso al frente, las botas crujiendo sobre mis alfombras persas. La realidad golpeó a Vanessa como un tren de carga. Se puso de pie de un salto, con el rostro desfigurado por la ira. «¡Nadie me saca de mi casa!», gritó, lanzándose hacia mí con las manos convertidas en garras. No me moví, no parpadeé. Sabía que no llegaría a tocarme. Uno de los policías la interceptó con una facilidad casi aburrida, sujetándola del brazo y girándola. «Señora, cálmese o tendremos que esposarla». Julián se levantó, pero no para defenderla, sino para detener al policía. «No la toquen. Mamá, diles que paren. ¿Estás loca?» «No, Julián», dije, sintiendo una calma absoluta, una paz que no había sentido en años. «No estoy loca, estoy lúcida. Por primera vez en décadas, veo todo con absoluta claridad». Me acerqué a ellos, protegida por la ley y por mi propia determinación. «Dijiste que la mesa era para la familia de verdad», les recordé, mi voz resonando en la sala. «Tienes razón, Vanessa. Y resulta que la familia de verdad soy yo, y la memoria de mis padres, y el esfuerzo de mi trabajo. Ustedes son solo visitas que se quedaron demasiado tiempo». Señalé la puerta, el mismo gesto que ella había usado conmigo en la cocina, pero con el peso de la autoridad moral y legal. La función terminó. Empiecen a empacar, y háganlo rápido, porque el cerrajero llega en 20 minutos. Los miré a los ojos, uno por uno. Vi el terror absoluto en Julián, vi el odio puro en Vanessa, y por primera vez no me importó. Había recuperado el control. El plato estaba roto, sí, pero yo estaba completa. La escena en la sala de estar parecía un cuadro barroco congelado en el tiempo, iluminado por los relámpagos que estallaban fuera de los ventanales. Vanessa respiraba con dificultad,
su pecho subiendo y bajando de forma errática, atrapada por la mano firme del oficial. Julián, mi hijo, estaba de pie junto al sofá, con los brazos caídos a los costados, luciendo como un muñeco de trapo al que le habían cortado los hilos. El silencio que siguió a la orden de desalojo fue denso, casi sólido. Se podía cortar con una de las sierras eléctricas que vendía en mi ferretería. Pero yo sabía que el golpe final, el verdadero golpe de gracia, aún no había aterrizado. La casa era solo el escenario. El verdadero crimen, la verdadera podredumbre, estaba en los números. Caminé despacio hacia la mesa de centro, donde Guillermo había desplegado la segunda fase de nuestra ofensiva. Mis pasos sobre la alfombra persa eran mudos, pero sentía que cada movimiento mío retumbaba en las conciencias de los presentes. «¿Creen que esto se trata solo de un plato roto?», dije, rompiendo el silencio con una voz que no admitía réplicas. «¿Creen que soy una vieja caprichosa que se ofendió porque la mandaron a la cocina?». Miré a Julián. Sus ojos estaban vidriosos, perdidos. «No, Julián. El plato fue el detonante, pero la bomba la armaron ustedes hace mucho tiempo». Hice una seña a Guillermo. Él, con la precisión de un cirujano, extrajo 3 hojas de papel bond, impresas con gráficos y tablas detalladas. Las colocó sobre la mesa, justo al lado de la grabadora, que aún parpadeaba con su luz roja, testigo silencioso de la infamia. Durante los últimos 8 meses, comencé, girándome para enfrentar a mi nuera, que ahora se frotaba el brazo donde el policía la había sujetado. Noté que el flujo de efectivo de las cuentas mancomunadas, esas que abrí para el futuro de los niños, estaba drenándose. Al principio pensé que era la inflación, o quizás gastos médicos imprevistos, pero yo no construí un negocio desde cero siendo estúpida, Vanessa. Yo sé seguir el rastro del dinero. Vanessa tragó saliva. El sonido fue audible en la habitación quieta. Su arrogancia empezaba a fracturarse, revelando el miedo puro que habitaba debajo. «Julián», llamé a mi hijo. Él levantó la vista como un niño regañado. «Acércate. Quiero que veas esto». Él dudó. Miró a su esposa, buscando permiso o negación, pero ella tenía la vista clavada en el suelo. Julián dio 2 pasos vacilantes hacia la mesa. «Mira la hoja número 2», le indiqué, señalando con mi dedo índice, ese que aún tenía la curita manchada de sangre por el corte de la cerámica. «¿Reconoces esa empresa? Consultora logística VAMSA de CB». Julián frunció el ceño, entrecerrando los ojos para leer bajo la luz tenue de la lámpara. «Sí, Vanessa me dijo que era una inversión, un fondo de alto rendimiento para la Universidad de Santi y Valentina. Hemos estado depositando ahí mensualmente, es seguro». Solté una risa corta, seca, sin una pizca de humor. «¿Seguro? Oh, sí, es muy seguro. Tan seguro que el dinero nunca salió de la familia, de su familia». Guillermo intervino, ajustándose las gafas. Su voz era la de la ley, imparcial y devastadora. «Julián, V&M no es un fondo de inversión. Es una empresa fantasma constituida hace 2 años. Las siglas corresponden a Vanessa y Marta. Marta es el nombre de tu suegra». El color drenó del rostro de Julián tan rápido que temí que se desmayara. Se agarró del borde de la mesa de caoba para no caer. «¿Qué? No, eso no puede ser». Vanessa me mostró los reportes de rendimiento, gráficas, proyecciones. «Papel mojado, hijo», interrumpí, sacando el estado de cuenta real del banco. «Falsificaciones baratas hechas en una computadora casera. Aquí está la realidad. Cada centavo que tú creías estar ahorrando, cada peso que sacaste de mis cuentas con la excusa de emergencias, fue transferido directamente a la cuenta personal de tu suegra en una sucursal de Veracruz». Lancé el documento sobre la mesa. Se deslizó hasta detenerse frente a las manos temblorosas de Julián. 350,000 pesos en 6 meses, Julián, sentencié. Ese dinero no era para el futuro de tus hijos. Era para pagar las deudas de juego del hermano de Vanessa y la remodelación de la casa de su madre. Mientras tú comías aquí, creyéndote el dueño del mundo, tu esposa te estaba desmantelando el bolsillo y, de paso, el mío. Julián giró la cabeza lentamente hacia Vanessa. Su cuello crujió por la tensión. La mirada que le dirigió no fue de amor, ni siquiera de odio inmediato. Fue de una incomprensión total,
la mirada de un hombre que descubre que ha estado durmiendo con un extraño. ¿Es verdad?, preguntó Julián, con un hilo de voz. Dime que es mentira, Vanessa. Dime que mi madre está inventando esto porque está loca. Vanessa levantó la cabeza. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora estaban llenos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia, de frustración por haber sido descubierta. «¡Lo necesitaban!», gritó ella, y su voz se quebró en un chillido agudo. «Mi mamá estaba a punto de perder su casa. Tú tienes de sobra, Lourdes. Te pudres en dinero. ¿Qué te costaba ayudarnos? Eres una vieja tacaña que prefiere guardar el dinero bajo el colchón antes que ayudar a su propia familia política. Robar no es pedir ayuda», bramé, y mi voz resonó como un trueno, opacando a la tormenta de afuera. Si me hubieras pedido, quizás, solo quizás, habría considerado ayudar, pero decidiste robarme. Decidiste engañar a mi hijo. Y lo peor de todo, decidiste humillarme en mi propia mesa mientras te gastabas mi patrimonio. Julián se llevó las manos a la cabeza, jalándose el pelo con desesperación. Me dijiste que estábamos construyendo un patrimonio, balbuceó mirando a su esposa. Me hiciste pelear con mi madre por dinero que tú te estabas robando. Lo hice por nosotros, replicó ella, acercándose a él intentando tocarlo. Julián, mi amor, entiende. Tu madre nunca nos iba a dar nada en vida. Teníamos que asegurar nuestro futuro. Ella ya vivió. Nosotros estamos empezando. Julián retrocedió como si ella tuviera una enfermedad contagiosa. Chocó contra el sillón de terciopelo y se dejó caer en él, derrotado. «Me has arruinado», susurró. «Me has puesto en contra de la única persona que siempre me ha defendido. Ver a mi hijo así, destruido por la verdad, me dolió más que cualquier insulto. Pero era un dolor necesario, como cuando hay que romper un hueso mal soldado para que cure bien». Me acerqué a él. Puse mi mano sobre su hombro. Él se estremeció, pero no se apartó. «No te ha arruinado ella, Julián», dije con suavidad, pero con firmeza. «Te arruinaste tú solo el día que decidiste que era más fácil ser un esposo complaciente que un hijo leal. El día que permitiste que me faltaran al respeto y miraste hacia otro lado. Ella solo aprovechó tu debilidad». Me enderecé y miré a los oficiales. «Caballeros, la situación es insostenible. Quiero que se vayan. Ahora». Vanessa intentó una última jugada. Se secó las lágrimas bruscamente y adoptó esa postura de víctima que tan bien le salía en las reuniones sociales. «No podemos irnos. Está lloviendo. No tenemos a dónde ir. Julián, no vas a permitir esto. Tus hijos están arriba. ¿Vas a dejar que tu madre eche a tus hijos a la calle en medio de un huracán?». Julián no respondió. Estaba mirando el vacío, con la hoja del estado de cuenta arrugada en su puño. «Los niños no se van a ninguna parte esta noche», declaré. Todos me miraron. Vanessa parpadeó, confundida. «¿Qué?». «Santi y Valentina se quedan», dije, cruzándome de brazos. «No voy a permitir que los arrastren a un hotel de paso o a casa de tu madre en medio de esta tormenta emocional y climática. Ellos están durmiendo o jugando, ajenos a la basura que sus padres han creado abajo. Se quedan conmigo. Mañana, cuando tengan un lugar decente y hayan resuelto su desastre, pueden venir por ellos, o pueden mandar a alguien. Pero esta noche, mis nietos duermen en camas limpias y seguras». «Son mis hijos», chilló Vanessa. «No te los puedes quedar, es secuestro». Guillermo se aclaró la garganta. «Técnicamente, señora, dado que no tienen domicilio fijo en este momento debido al desalojo inmediato por violencia doméstica y fraude, la abuela es el familiar más idóneo para la custodia temporal de emergencia. Si prefiere, podemos llamar a servicios infantiles para que se los lleven a un albergue estatal hasta que un juez decida». La mención de servicios infantiles actuó como un balde de agua helada. Vanessa sabía que había perdido. No tenía cartas, no tenía fichas, no tenía mesa. «Julián», suplicó ella buscando a su marido. Julián se puso de pie lentamente. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Se quitó el reloj de oro que llevaba en la muñeca, un regalo mío por su cumpleaños 30, y lo dejó sobre la mesa. «Vete, Vanessa», dijo con voz ronca. «¿Qué?». Ella lo miró incrédula. «¿Nos vamos?». «No», corrigió él, y por primera vez en años vi un destello de mi propio carácter en sus ojos oscuros. Dije,
Vete tú. Yo no sé a dónde voy a ir, pero no voy a ir contigo. No hoy. El rostro de Vanessa se descompuso. La máscara cayó por completo, revelando un rictus de odio puro. Eres un cobarde, Julián. Siempre fuiste un niño de mami. Ojalá se pudran los dos en esta casa vieja. Se giró hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. Y tú, vieja bruja, te vas a quedar sola, y cuando te mueras, vendré a bailar sobre tu tumba. La miré sin pestañear. Su veneno ya no me afectaba. Yo estaba inmunizada por la verdad. Puede ser, Vanessa, respondí con calma. Pero esta noche yo duermo en mi casa, en mi cama, con mi conciencia tranquila. Tú dormirás sabiendo que perdiste la gallina de los huevos de oro por no saber controlar tu boca y tu avaricia. Ahora, largo de aquí. Hice un gesto a los policías. Oficiales, por favor, acompañen a la señora a recoger sus artículos personales indispensables. Nada de valor, nada de electrónica que no sea su teléfono, solo ropa y artículos de aseo. Y asegúrense de que salga por la puerta en 15 minutos. Vanessa soltó un grito ahogado de frustración y subió las escaleras corriendo, seguida de cerca por uno de los policías. Escuchamos sus pasos furiosos, portazos, objetos cayendo. Me quedé a solas en la sala con Julián, Guillermo y el otro oficial. El sonido de la lluvia parecía haber disminuido, o quizás era que el ruido en mi cabeza finalmente se estaba apagando. Julián seguía de pie, mirando el reloj que había dejado sobre la mesa. «Mamá», comenzó, pero se le quebró la voz. «No», lo detuve, levantando una mano. «No digas nada, Julián. No hay nada que puedas decir ahora que arregle esto. No sabía lo del dinero. Te lo juro por mi vida». «Te creo», dije, y era verdad. Su estupidez era genuina, no actuada. «Creo que no sabías que te robaban, pero sabías que me maltrataban, sabías que me despreciaban, y no hiciste nada. Eso, hijo mío, duele más que el dinero. El dinero va y viene. La lealtad, una vez que se rompe, no se pega con nada». «¿Qué hago ahora?», preguntó, con la desolación de un náufrago. «Vas a subir, vas a hacer una maleta pequeña y te vas a ir», le ordené. «No sé a dónde. A un hotel, a casa de un amigo, debajo de un puente. No me importa, necesitas aprender lo que cuesta un techo. Necesitas recordar lo que se siente tener frío para valorar el calor. Pero, ¿puedo volver mañana? ¿Por los niños?», suspiré, sintiendo el peso de mis 68 años caer sobre mis hombros de golpe. «Mañana veremos. Ahora, muévete. El cerrajero está por llegar y quiero cambiar la combinación de la alarma antes de medianoche». Julián asintió, con la cabeza gacha, y subió las escaleras arrastrando los pies, tal como había entrado al comedor horas antes. Pero esta vez no había arrogancia en su andar, solo vergüenza. 10 minutos después, el espectáculo final tuvo lugar en el recibidor. Vanessa bajó primero, arrastrando una maleta Louis Vuitton, comprada con mi dinero, seguramente, con el maquillaje corrido y el pelo revuelto. Pasó a mi lado sin mirarme, escoltada por el policía. Al abrir la puerta principal, el viento le golpeó la cara, mojándola al instante. Salió a la noche oscura, a la intemperie que tanto merecía. Luego bajó Julián. Llevaba una bolsa de deporte al hombro. Se detuvo frente a mí. Guillermo y los oficiales nos dieron un momento de privacidad, apartando la mirada. Julián intentó abrazarme. Yo di un paso atrás. «Todavía no», dije. «Aún no te has ganado ese abrazo». Él se mordió el labio, conteniendo el llanto. «Perdóname, mamá. El perdón se demuestra con hechos, Julián, no con palabras. Vete». Y cierra la puerta al salir. Lo vi cruzar el umbral. La lluvia lo empapó en segundos, mezclándose con sus lágrimas. Se veía pequeño, vulnerable, lejos del hombre de la casa que pretendía ser. Cerró la puerta. El sonido del pestillo encajando en su lugar fue definitivo. Clac. Me quedé allí, de pie en el recibidor vacío. El silencio era absoluto. Ya no había televisión encendida, ni risas burlonas, ni tensión en el aire. Solo el olor a lluvia y a madera vieja. Guillermo se acercó y puso una mano en mi hombro. «Lo hiciste bien, Lourdes. Fue duro, pero necesario». Asentí, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a abandonar mi cuerpo, dejándome temblorosa. «¿Y los niños?», pregunté. El oficial subió a revisar. «Están dormidos.
Tienen los audífonos puestos. No escucharon nada de la última parte. Cerré los ojos y exhalé un suspiro largo y tembloroso. Gracias a Dios. Gracias, Guillermo, por todo. El cerrajero está estacionando afuera, dijo él, mirando su reloj. ¿Quieres que me quede hasta que termine? No, dije, enderezándome, volviendo a ponerme mi armadura invisible. Vete a descansar. Ha sido un domingo largo. Yo me encargo del resto. Soy vieja, Guillermo, pero no soy inútil. Puedo supervisar un cambio de cerradura. Él sonrió, una sonrisa cálida y llena de respeto. Nunca pensé que fueras inútil, Lourdes. Eres la mujer más fuerte que conozco. Buenas noches. Guillermo y su equipo salieron a la lluvia. Cerré la puerta de nuevo, echando el cerrojo de seguridad. Me apoyé contra la madera fría de la puerta y me deslicé hasta quedar sentada en el suelo del recibidor. Mis piernas finalmente cedieron. Miré mis manos. Aún tenían manchas de salsa seca y la servilleta ensangrentada en el dedo. La casa estaba en silencio. Mi casa, mis paredes, mi refugio. Sentí una lágrima solitaria rodar por mi mejilla. No era de tristeza, era de alivio. Era la lágrima de quien ha sobrevivido a una cirugía a corazón abierto sin anestesia. Había extirpado el tumor que estaba matando a mi familia. Había dolido. Dios sabe que había dolido como el infierno ver a mi hijo salir derrotado bajo la lluvia. Pero era la única forma de salvarlo. Y la única forma de salvarme a mí misma. Me levanté con esfuerzo. Me dolían las rodillas. Me dolía la espalda. Me dolía el alma. Pero estaba de pie. Caminé hacia la cocina. Encendí la luz. Todo estaba impecable, excepto por el cubo de basura donde reposaban los restos de mi vajilla de Talavera. Abrí la nevera y saqué una botella de vino blanco que tenía guardada para una ocasión especial. No había ocasión más especial que esta, la noche en que recuperé mi vida. Busqué una copa, no una cualquiera. Saqué una copa de cristal cortado, pesada, elegante. Me serví el vino hasta la mitad. Luego, con la copa en la mano, caminé hacia el comedor. La mesa estaba vacía, salvo por los manteles individuales. Me senté, no en la cabecera, no en el lugar de las visitas. Me senté en mi lugar de siempre, en mi silla, a la izquierda. Puse la copa sobre la mesa. El cristal tintineó alegremente contra la madera. Levanté la copa hacia la silla vacía donde horas antes se había sentado esa mujer a decirme que yo no era familia. «¡Salud, Vanessa!», susurré a la habitación vacía. «Gracias por romper el plato. Si no lo hubieras hecho, nunca habría tenido el coraje de romperte a ti». Bebí un sorbo largo. El vino estaba frío y dulce. Sabía a victoria, sabía a libertad, sabía a dignidad recuperada. Mañana sería otro día. Mañana tendría que lidiar con abogados, con llantos de nietos, con la reconstrucción de mi relación con mi hijo. Pero esa noche, la casa era mía. Y el silencio era mi mejor compañía. La mañana siguiente, al diluvio amaneció con una claridad insultante. El sol entró por los ventanales de la cocina sin pedir permiso, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire y revelando con crudeza el vacío de la casa. No era un vacío triste, ni mucho menos. Era el vacío limpio y fresco que queda después de extirpar un tumor maligno. Me levanté temprano, como siempre, pero por primera vez en 6 meses, mis pies tocaron el suelo sin la pesadumbre de tener que enfrentar caras largas o comentarios pasivo-agresivos sobre mi forma de vestir o cocinar. Bajé las escaleras con una ligereza que mis articulaciones agradecieron. La casa olía a café recién hecho y a cera para madera. No al perfume empalagoso de Vanessa, ni a la loción barata que Julián había empezado a usar por influencia de ella. Me detuve un momento en el umbral del comedor. La mesa de caoba, esa testigo muda de mi humillación y mi posterior triunfo, brillaba bajo la luz matutina. Ya no había restos de cerámica en el suelo. El servicio de limpieza, que contraté a primera hora, había dejado el piso inmaculado, borrando cualquier rastro de salsa o sangre. Preparé el desayuno para mis nietos, hot cakes con forma de animales y fruta picada. Cuando Santi y Valentina bajaron, todavía con los ojos hinchados por el sueño y la confusión, los recibí con una sonrisa que no tuve que fingir. «Abuela», preguntó Valentina mientras pinchaba un trozo de melón con su tenedor. «¿Dónde están mis papás?
La casa se siente grande. Me senté frente a ellos, ocupando mi lugar legítimo, y tomé sus manos pequeñas entre las mías, esas manos de trabajadora que ahora sostenían el futuro de mi familia. Tus papás tuvieron que irse a resolver problemas de adultos, mi amor. Le expliqué con suavidad, pero sin mentirles del todo. A veces, las personas necesitan tiempo separadas para aprender a comportarse. Mientras tanto, ustedes son mis invitados de honor. Y en esta casa, a los invitados de honor se les trata como reyes. Valentina, con esa sabiduría prematura que tienen los niños que han crecido escuchando gritos ahogados, asintió y siguió comiendo. Santi, más pequeño y despreocupado, simplemente preguntó si podía ver caricaturas después. Les dije que sí. Esa mañana, las reglas eran mías, y mi regla principal era la paz. Las semanas siguientes fueron una vorágine de trámites legales y emocionales. Guillermo, mi abogado, se convirtió en una presencia constante en la sala de estar, pero esta vez no traía malas noticias, sino actas de limpieza. La demanda de divorcio que Julián interpuso contra Vanessa fue tan rápida como brutal. Al verse sin techo, sin acceso a mis cuentas y con una denuncia por fraude y abuso de confianza pendiendo sobre su cabeza, la arrogancia de Vanessa se desmoronó como un castillo de naipes bajo la lluvia. Supe, por medio de conocidos en común que no pudieron resistirse al chisme, que Vanessa había regresado a la casa de su madre en Veracruz. Aquella casa que supuestamente habían remodelado con mi dinero resultó ser una fachada más. El dinero se había esfumado en deudas de juego y apariencias vacías. Me contaron que la vieron trabajando de recepcionista en un hotel de paso, con el cabello teñido de un color barato y la mirada llena de un rencor amargo que la envejecía 10 años. No sentí lástima, tampoco sentí alegría. Simplemente sentí la satisfacción indiferente de ver que el universo, tarde o temprano, equilibra la balanza. Ella había querido comerse el mundo sin masticar y se había atragantado. Con Julián, el proceso fue más doloroso, una herida que tardó en cerrar, porque era carne de mi carne. Durante el primer mes, vivió en un pequeño estudio amueblado que pagó con su sueldo, el cual finalmente tuvo que empezar a estirar como la gente normal. No le di ni un centavo. Cuando venía a ver a los niños los fines de semana, lo hacía bajo mis condiciones. Llegaba puntual, sobrio y respetuoso. Recuerdo la primera vez que se sentó a mi mesa después del desalojo. Fue un domingo, casi 2 meses después del incidente del plato. Había preparado estofado, el mismo platillo de aquella tarde fatídica, como una prueba silenciosa. Julián entró, más delgado, con ojeras marcadas y una camisa que él mismo había planchado con poca destreza. Se quedó de pie junto a su silla, esperando. No se sentó hasta que yo se lo indiqué. «Siéntate, hijo», dije, sirviendo la carne. Julián miró el plato frente a él. No era de Talavera. Había comprado una vajilla nueva, de cerámica blanca, simple y resistente, porque no quería comer sobre los recuerdos rotos. «Mamá», dijo, y su voz tembló. «La comida huele increíble. Siempre ha olido así, Julián. Solo que tenías la nariz tapada por la soberbia». Respondí sin levantar la vista de mi comida. Comimos en silencio, pero ya no era ese silencio tenso y venenoso de antes. Era un silencio reflexivo, de reconstrucción. Al terminar, Julián recogió su plato y el de los niños y se dirigió a la cocina para lavarlos. Lo vi desde el umbral, con las mangas arremangadas y las manos llenas de espuma, tallando la grasa con un ahínco que nunca le había visto. En ese momento, supe que mi hijo estaba regresando. No el hombre débil que había criado a la sombra de mi protección excesiva, sino un hombre nuevo, forjado en la soledad de su estudio barato y en la vergüenza de sus errores. Con el paso de los meses, la casa recuperó su alma. Cambié las cortinas oscuras que Vanessa había insistido en poner por unas de lino claro que dejaban entrar la luz. Volví a llenar el jardín de bugambillas y geranios y pasaba las tardes podando y regando, conversando con mis plantas como lo hacía antes de que mi vida fuera invadida. El negocio de las ferreterías, que había descuidado por el estrés doméstico, floreció de nuevo bajo mi supervisión directa. Descubrí que a mis 68 años tenía más energía que muchos de mis gerentes de 40.
Llegaba a las tiendas sin avisar, revisaba inventarios y saludaba a los clientes por su nombre. Me sentía útil, poderosa, viva. La vieja que debía comer en la cocina estaba dirigiendo un imperio local, y cada cheque que firmaba era una reafirmación de mi capacidad. Pero el cambio más profundo ocurrió dentro de mí. Dejé de tener miedo a la soledad. Antes, permitía los abusos porque me aterrorizaba la idea de cenar sola frente al televisor. Ahora, valoraba mi soledad como un tesoro. Disfrutaba de mi copa de vino por las noches, leyendo novelas históricas en mi sillón favorito, sin nadie que criticara mis gustos o me pidiera dinero. Entendí que la soledad digna es 1000 veces preferible a la compañía indigna. Un año después del incidente, organicé una cena. No fue una obligación familiar, sino un deseo genuino. Invité a mis amigas de la infancia, esas que Vanessa llamaba las momias, y a Guillermo, mi leal escudero legal. También invité a Julián y a los niños. La mesa estaba espléndida. Había mandado a restaurar las sillas y compré un centro de mesa de flores frescas. Julián llegó con un ramo de rosas para mí y una caja de chocolates para sus hijos. Se le veía bien. Había conseguido un ascenso en su trabajo por mérito propio, no por mis conexiones, y estaba pagando sus propias deudas. Durante la cena, las risas fluyeron con naturalidad. Guillermo contó anécdotas de juzgados, mis amigas hablaron de sus nietos y viajes, y Julián escuchaba atento, sirviendo vino y participando con respeto. En un momento dado, Valentina, que ya había cumplido 11 años, se levantó y tintineó su copa con una cuchara, pidiendo la palabra con la misma autoridad que había visto en mí. «Quiero proponer un brindis», dijo mi nieta, mirándome con ojos brillantes. «Por la abuela Lourdes, porque nos enseñó que nadie puede rompernos, ni siquiera cuando nos tiran al suelo». Se me hizo un nudo en la garganta. Miré a Julián. Él tenía los ojos húmedos y asintió levemente, levantando su copa hacia mí. «Por mamá», susurró, «que tuvo el valor de enseñarme a ser hombre, aunque tuvo que romperme el corazón para hacerlo». Bebí el vino y me supo a gloria. No era el sabor de la venganza, que suele ser amargo al final. Era el sabor dulce de la justicia y la redención. Había recuperado a mi hijo. Había salvado a mis nietos de un ambiente tóxico y, lo más importante, me había recuperado a mí misma. Esa noche, después de despedir a los invitados y acostar a los niños, volví a bajar a la cocina. Fui al lugar exacto donde el plato de Talavera se había hecho añicos. Me agaché y pasé la mano por el suelo frío de mármol. Ya no había cicatrices visibles en la piedra, pero yo sabía que ahí había ocurrido la batalla más importante de mi vida. Abrí uno de los cajones de la alacena y saqué una pequeña caja de madera. Dentro estaba el único fragmento del plato roto que había conservado. Era un trozo triangular, azul intenso, con el borde afilado. Lo había guardado no como un recuerdo del dolor, sino como un talismán. Lo sostuve en mi palma, sintiendo su filo. Ese pedazo de cerámica me recordaba quién era yo. Yo no era la abuela tierna que horneaba galletas y callaba. Yo no era la suegra molesta que sobraba en la ecuación. Yo era Lourdes Montes. Yo era la dueña de la casa, la dueña del dinero y la dueña de mi destino. Caminé hacia el jardín trasero. La noche estaba despejada, llena de estrellas, muy diferente a aquella noche de tormenta. Me acerqué al rosal más antiguo, el que había plantado cuando compré la casa hace décadas. Hice un pequeño agujero en la tierra negra y húmeda y enterré el fragmento de Talavera. Lo devolví a la tierra. Ya no necesitaba llevar el recordatorio en el bolsillo ni en el corazón. La lección estaba aprendida e integrada en cada célula de mi cuerpo. Me limpié las manos y miré hacia la casa iluminada. En la ventana del segundo piso, vi las siluetas de mis nietos durmiendo seguros. Sabía que Julián vendría mañana a llevarlos al parque, y sabía que, aunque nuestra relación tenía cicatrices, era más real y honesta que nunca. Me senté en el banco de piedra del jardín y respiré el aire fresco de la noche. Pensé en todas las mujeres de mi edad que, en este mismo instante, estarían siendo silenciadas, apartadas o humilladas en sus propias mesas. Mujeres que creen que su tiempo ya pasó, que deben ceder el trono para no ser una carga. Si pudiera hablarles, si pudiera gritarles a través de la distancia, les diría que miren sus manos.
Esas manos arrugadas han construido mundos, han secado lágrimas y han sostenido techos. Les diría que la vejez no es una condena a la invisibilidad, sino un privilegio de autoridad. Que no tengan miedo de romper el plato, de alzar la voz, de cambiar la cerradura, porque la dignidad no tiene fecha de caducidad, y el respeto no se pide con la cabeza baja, se exige con la frente en alto y, si es necesario, con una carpeta legal bajo el brazo. Me levanté, sacudí el polvo de mi falda y entré en mi casa. Cerré la puerta con suavidad, eché el cerrojo y apagué las luces de abajo, subiendo las escaleras hacia mi descanso merecido, sabiendo que mañana, cuando despertara, seguiría siendo la reina de mi propio reino. Y nadie, absolutamente nadie, volvería a decirme dónde sentarme a comer.